Continuamos con las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a analizar la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la primera ley de Kirchhoff? Que la suma de las corrientes que inciden en un nodo es igual a 0 para todo el valor del tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos un nodo que es el elemento común a varias líneas o varias corrientes, donde inciden varias corrientes de un circuito eléctrico. Entonces tenemos la corriente I1, la corriente I2, la corriente I3 y la corriente I4, que voy a cambiar el sentido para que tengamos algunas que entran y algunas que salen del nodo. Entonces tenemos un nodo donde inciden una o más corrientes, siendo que en este nodo en particular incide la corriente 1, 2, 3 y 4. De tal manera que las corrientes 1, 2, 3 y 1, 2 y 3 entran y la corriente 4 sale. Vamos a considerar para electricidad y magnetismo que las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. Cuando ustedes vayan en otro semestre se darán cuenta que en teoría de los circuitos es al revés. Las corrientes que entran se consideran negativas y las corrientes que salen positivas. Pero ahorita lo vamos a manejar de acuerdo al canon de electricidad y magnetismo. Las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. Entonces la primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las corrientes que inciden en un nodo es igual a 0 para todo el valor del tiempo. Con lo que yo tendría para este caso menos más I1 más I2 más I3 menos I4 igual a 0. Muy bien. Si nosotros queremos generalizar esta expresión, podemos ponerla como la suma desde L igual con 1 hacia hasta N, siendo el N el número total de corrientes que inciden en un nodo, desde IL igual a 0. Claro, nosotros tenemos que considerar que las que entran son positivas y las que salen negativas. Entonces, en esto se basaría la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de las diferencias de potencial positivas, que muchas veces se definen como las subidas de voltaje, y las diferencias de potenciales negativas, que muchas veces se define como las caídas de voltaje, es igual a 0 para todo el valor del tiempo. O de forma resumida, la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada es igual a 0 para todo el valor del tiempo. De tal forma que tenemos lo siguiente. Hagan de cuenta que aquí tenemos un elemento denotado por este segmento de recto orientado o flecha. Aquí tenemos otro elemento denotado, y los elementos pueden ser fuentes de voltaje, resistores, capacitores, bobinas. Y aquí tenemos otro elemento denotado por este segmento de recto orientado. Aquí tenemos otro elemento denotado por el segmento de recto orientado. Y aquí tenemos otro elemento denotado por el segmento de recto orientado. De tal forma que este es el elemento 1, 2, 3 y 4. Nosotros asignamos arbitrariamente un sentido a la malla, que es la malla está formada por elementos. La malla es una trayectoria cerrada formada por elementos, donde siendo que a lo largo de la trayectoria de la malla no existen nodos en los cuales incidan 3 o más elementos, solamente 2. Aquí entre este nodo, solamente 2, para este nodo, solamente 2, para este nodo, solamente 2, para este nodo, solamente 2, y así tenemos la malla. Entonces tenemos esta malla formada por los elementos 1, 2, 3 y 4. Siendo que el sentido del elemento 1 coincide con el de la malla, por lo tanto tenemos más B1, el elemento del sentido de la malla del elemento 2 coincide con la malla, más B2, el sentido del elemento 3 no coincide con la malla, por lo tanto tenemos menos V3, y el sentido del elemento 4 tampoco coincide con la malla, de tal forma que tenemos menos V4 igual a 0. Tenemos V1 positivo y negativo. Perfecto. La forma en la cual podemos generalizar lo anterior es lo siguiente. Desde la L igual con 1 hacia este N, siendo N el número total de elementos que forman parte de la malla, de VL igual a 0. Recuerden, cuando coinciden positivos, cuando no coinciden son negativos. Y la suma algebraica de subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de la trayectoria cerrada o malla es igual a 0 para todo el valor del tiempo. En eso se basa la segunda ley de Kirchhoff. Para que se entiendan estos conceptos de mucho mejor manera, vamos a ver algunos ejercicios. Entonces yo tengo mi ejercicio número 1. Para el ejercicio número 1 tomen en cuenta lo siguiente. Y tengo una fuente de voltaje, y tengo un resistor, otro resistor, otro resistor, otro resistor y otra fuente de voltaje. Cuando nosotros tenemos fuentes de voltaje y resistores dispuestos de esta forma, no podemos simplificar el circuito. Entonces aquí tengo una fuente de voltaje de 15 volts, aquí tengo una fuente de voltaje de 9 volts. Yo asigno arbitrariamente el sentido a esta rama, la rama número 1, donde fluye la corriente I1.
desde aquí hasta acá. Aquí tenemos la rama donde están conectados en serie el resistor, el valor de este resistor es de 4 ohms, el de este resistor es de 6 ohms, el de este resistor es de 7 ohms, este resistor es de 2 ohms. Recuerden, cuando nosotros tenemos un ejercicio, por lo general nos dan la configuración de la red eléctrica y los valores de las fuentes. Nosotros vamos a determinar arbitrariamente, en la mayoría de los casos vamos a determinar arbitrariamente los sentidos de las ramas y de las mallas de la red. Entonces, de tal forma, en esta rama formado por el resistor de 2 ohms, la fuente de voltaje y el otro resistor de 4 ohms, se encuentran conectados esos tres elementos en serie. Y por esta rama la vamos a considerar que circula la corriente I subíndice 1. Entonces, por eso que he asignado a esta rama como la rama 1. Esa es la razón por la cual he asignado esta rama como la rama 1, cuya dirección va de aquí hasta acá, tal como lo denota el segmento de recto orientado o flecha. La rama número 1. La rama número 2, donde fluye la corriente 2 para acá, y la rama número 3, donde fluye la corriente 3 para acá. Y ahora estoy asignando las polaridades a las fuentes. De tal forma que, como ustedes se podrán dar cuenta, la polaridad de una fuente de voltaje no depende de la posición que ocupe con respecto a la red eléctrica. No depende de la posición que ocupe la red eléctrica. Por lo general, para la raya, bajo este tipo de símbolo para mi fuente de voltaje, para la raya más larga corresponde positivo, para la rama pequeña negativo. No es por lo general, siempre así es de hecho. Para la rama más larga positivo y para la rama negativo. De hecho, yo he procurado que el sentido de los elementos donde haya fuentes coincida con el de la fuente, porque siempre debemos considerar que el sentido del elemento debe ir con respecto a la fuente, en caso de que haya fuente, debe ir de menos a más, tal como se ve aquí. Va así el sentido de mi rama donde pertenece la fuente, entonces va de menos a más. Va así el sentido de la rama donde pertenece mi fuente, de menos a más. Y ahora, los sentidos en las ramas donde existe la fuente de voltaje, las resistores que existan en la misma rama donde existe la fuente de voltaje deben tener una polaridad inversa con respecto a la fuente de voltaje que pertenece a la misma rama que dichos resistores. Aquí vamos de menos a más, por lo tanto en el resistor debemos ir de más a menos, de menos a más, siguiendo la misma dirección siguiendo la misma dirección denotado por este segmento de recta que se ha procurado teniendo en cuenta la fuente ir de menos a más. Entonces para la fuente vamos de más, para el resistor vamos de más a menos. Para la fuente de menos a más, entonces para el resistor vamos de más a menos. Entonces tenemos de más a menos para el resistor, para la fuente al revés, de menos a más, para el resistor de más a menos. Todo está bien. Ahora, para este sentido de recto oriental, el segmento, el sentido de la corriente que fluye a través de esta rama, fue asignado de manera totalmente arbitraria porque aquí no hay una fuente. Pero sabemos que si nosotros lo asignamos hacia abajo, entonces, como solamente tenemos un resistor aquí, debe ir de más a menos. Porque para los resistores siempre el sentido se considera de más a menos. Ahora, para la fuente, va de menos a más, y yo he procurado asignar el sentido a esta rama por donde circula la corriente I subíndice 3 con respecto a la fuente ir de menos a más, mientras que para los resistores al revés vamos de más a menos. Voy a ver si hasta aquí hay algún error. Más a menos, más a menos. Ya, he asignado arbitrariamente los sentidos a las corrientes, pero he procurado con respecto a los sentidos arbitrariamente denotar un determinado polaridad a mis fuentes de voltaje y a mis resistores. Recuerden, para las fuentes de voltaje tenemos que ir de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las corrientes que circulan a través de cada una de las ramas, debemos procurar ir de menos a más, mientras que para los resistores debemos ir de más a menos, tal como se ha hecho para esta red eléctrica y como se ha explicado acorde a esta configuración de la red eléctrica. Ahora sí ya podemos aplicar las leyes de Kirchhoff. Yo tengo este nodo. ¿Qué corrientes inciden en este nodo? Es la corriente 1, 2 y 3. ¿Qué corrientes entra? Está entrando 1 y 3. Y 1 más I3 es igual, y 1 más I3. ¿Y cuál está saliendo? I2 menos I2. Entonces igual a 0. Y 1 más I3 menos I2 igual a 0. Ahora voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien. Voy a asignar arbitrariamente sentidos a las mallas. A esta malla la voy a nombrar la malla 1 y asignados arbitrariamente este sentido a la malla, para acá. A esta la voy a asignar como la malla 2 y he asignado arbitrariamente este sentido a la malla, para acá. Ahora voy a considerar para poder aplicar la segunda ley de Kirchhoff, voy a considerar los signos que he asignado a cada uno de mis elementos.
de acuerdo al sentido de mi malla, para la fuente primero paso por el negativo, entonces tendría menos 15 volts, menos 15. Primero paso por negativo y sigo así, porque lo estoy analizando así. Para la fuente primero paso por negativo. Para este resistor de 4 primero por positivo. Entonces tendría más 4 por la corriente que circula a través de este resistor, que es la corriente de la rama del elemento 1, más 4 por I1. Y así sigo, más, y aquí tenemos otro más, y así sigo, de acuerdo a ese sentido, más, aquí también es más 7 por I2, porque es la corriente que circula a través de este resistor, la de I2. Luego sigo más, otro más 2 por la I1. Y así sigo, menos, más 4 por I1, más 7 por I2, más 2 por I1, igual a 0. Ya está. Ahora vamos por la segunda ley de Kirchhoff aplicado a la segunda malla. De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a la malla, va así. Y sería entonces, primero pasamos por menos 9 volts, menos, más 6 por la I3, más 6 por la I3, que es la corriente que circula a través de esta rama, 6. Ahora seguimos más, otro más 7 por la I2, que es la corriente que circula a través del resistor de 7 ohms, igual a 0. ¿Serían todas? Sí. Sí, son todas. Muy bien. 2 y 3. Ya está. Ya vamos a acabar. Miren, ahora, de acuerdo a la ecuación de la primera ley de Kirchhoff, I1 más I3 es I1 más I3 menos I2 es igual a 0. De tal manera que si yo despejo I2 de esa expresión, tendría lo siguiente. Yo despejo I2 de la anterior expresión, entonces tengo que I2 es igual a I1 más I3. Más I3. Y ahora yo voy a sustituir I2 en las anteriores dos expresiones. Yo tengo la expresión A, le voy a poner así la expresión A, que es igual a menos 15, más 4I1, más 7I2, más 2I1, más 2I1, igual a 0. Menos 15 más 4I1 más 7I2 más 2I1 igual a 0. Ya tengo mi expresión A y mi expresión B, más 9 más 6, 3 más 7I2 igual a 0. Muy bien. Ahora voy a sustituir I2 en esta posición y en esta posición. De tal forma que tendría menos 15 más 4I1 más 7 por I2, que es I1 más I3, más 2I1 igual a 0. Y entonces tendría 4I1, 7, serían 7 por 1. Tendríamos 4I1 más 7I1, porque 7 por I1 es 7I1. Sería 11I1 más 2I1, 13I1, 13I1. Ya está. Lo voy a checar rápidamente para asegurarme que todo esté bien. 4, 11, 13 y 1. Y ahora tenemos I2. No, I2. Más bien I3. I3 sería más 7 por I3, que es más 7 I3. Y esto es igual a 15. Ya está. Esta es mi ecuación número 1. Ahora voy a obtener mi ecuación 2 a través de la sustitución de I2 en la ecuación B y voy a simplificar. Entonces tendría menos 9 más 6 y 3 más 7 que va a multiplicar a I2. Y nosotros sabemos que I2 es igual a I1 más I3. Igual con 0. Y tendría entonces 7 por I1 me da I1. Lo voy a poner aquí. 7 I1. Ahora tendría 6 y 3 más 7 por I3, que es 3, 6 más 7, 13, más 13 por I3, más 13 por I3. Y esto es igual a 9. Y esta es mi ecuación 2. Recuerden, esta 9 le he pasado al otro, esta menos 9 le he pasado al otro lado de igualdad como más 9. Reviso rápidamente con el hecho de que todo esté bien. Bueno, ya está. Y ahora tendría I1. I1 que es igual aquí. I1 que es igual a... ya tendremos I1, 13, 7, 13, 7, 13, 7. Y luego tendría 7, 13,
13, perfecto. Entonces está aquí y voy a para obtener I1, dado que tengo dos ecuaciones, la 1 y la 2. Donde tenemos la ecuación 1 y 2 forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que la pueden resolver por suma y resta, por sustitución, por Gauss-Jordan, las menos recomendables, o por la regla de Cramer. Yo lo haré por medio de la regla de Cramer. Y he procurado anotar para ambas ecuaciones primero I1, luego I3 y luego los resultados. Entonces, de acuerdo a la regla de Cramer, I1 será igual en el denominador a 13, 13, 7, 7, 7 aquí, 13 acá, 13 acá. Como yo quiero obtener I1, en la columna del numerador que corresponde I1 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, 15 y 9. Mientras que tanto para el denominador como para el numerador tenemos la misma columna 2, 7, 13. Entonces tenía I1 es igual a 169 menos 49. 169 menos 49, lo cual me da 120. 120 y arriba tendríamos 15 por 13 menos 9 por 7. 15 por 13 me da 15 por 13. 15. No, sí. 13, sí. 15 por 13 me da 195 menos 63. Lo cual me da I1 igual a 195, 15 por 13 menos 132 entre 120. 132 entre 120. Y esto es 132 entre 120. 1.1 amperes. 1.1 amperes. Muy bien. 1.1 amperes. Ahora yo voy a obtener la corriente I3. Como la corriente I3 forma parte, como la incógnita I subíndice 3 forma parte del mismo sistema de ecuaciones, entonces puedo volver a aplicar la regla de Cramer, pero aquí ya sería más sencillo, porque como I1 y I3 forman parte del mismo sistema de ecuaciones, tendríamos el mismo denominador para ambas utilizando la regla de Cramer, lo que cambiaría es el numerador. Como ahora lo que yo quiero obtener es I3, dejo la columna de I1 tanto para el numerador como para el denominador, en este caso 13,7, 13,7. Pero la columna de I3, que es la que yo quiero obtener, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 15 y 9. De tal forma que I3 es igual a 120, tendría 13 por 9, me da 13 por 9, me da 117. 117. 117. 13 por 9. 117 menos 7 por 15, menos 7 por 15, que es menos 105. Menos 105. Y esto me da que I3 es igual a 117 menos 105, 117, 105 entre 120. Entonces, 117 menos 105 entre 120. 0.1 amperes. 0.1 amperes. Y como nosotros sabemos que I2 es igual a I1 más I3, entonces I2 será igual a 1.2 amperes. Y, por ejemplo, si yo quiero obtener la diferencia de potencia, la diferencia de potencial en el resistor de 4 ohms, solamente tengo que multiplicar el resistor en la corriente I1, porque es la que circula por el resistor de 4 ohms por 4 ohms. Entonces tendría voltaje del resistor de 4 ohms, V subíndice 4 ohms, sería 4 ohms por la corriente I subíndice 1. La corriente I subíndice 1 es 1.1, 4 ohms por 1.1 volt, por 1.1 amperes, sería 4.4 volts. O por ejemplo, si yo quiero saber la caída de voltaje, la caída de voltaje en el resistor de 6 ohms, esta sería igual al resistor de 6 ohms por la corriente que lo atraviesa, que es la I3, la que está aquí, la I subíndice 3. Entonces tendría voltaje del resistor de 6 ohms, V subíndice 6 ohms, sería 6 ohms por I3, I subíndice 3. I subíndice 3 es... ahí donde está. ¿Dentro? I subíndice 3 es 0.1.
0.1 amperes y esto es 0.6 volts. Y bueno, así ya habríamos finalizado este ejercicio. Vamos por vamos por una comprobación que ahorita les voy a mostrar. Y vamos por... Y es justo lo que verán aquí. Por ejemplo, cuando ustedes utilicen el método de mallas que van a ver, en el próximo semestre van a llegar exactamente a los mismos resultados. Tanto para la corriente que circula a través de estos resistores, como para la corriente que circula a través de este resistor y para la corriente que circula a través de esta línea. Lo cual ustedes lo van a poder ver reflejado aquí. Para la corriente que circula a través del resistor de 4 ohms, para cualquiera de los dos métodos me dio 1.1 amperes. Para la corriente que circula a través del resistor de 6 ohms, para cualquiera de los dos métodos me dio 0.1 amperes. Se llega a los mismos resultados, solo que como podrán percatarse, por el método de mallas se lleva a que todo se realiza de una forma más rápida y sencilla. Solamente ocupé este espacio para resolver el ejercicio, estas dos expresiones, y ya terminé. Muy bien, vamos con... pero ese método, que simplifica mucho el proceso, lo van a ver el próximo semestre. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora yo voy a... Déjenme ver si se está grabando esto. Sí, se está grabando. Entonces yo tengo la siguiente... Nosotros tenemos la siguiente red eléctrica. Les dan esta red eléctrica y ustedes tienen que determinar la corriente que circula a través de todos y cada uno de los resistores. De tal manera que yo voy a asignar este como mi rama número 1. Con este sentido, respetando la polaridad de la fuente, yendo de menos a más. Esta rama está formada por el resistor de 9 ohms, conectado en serie con la fuente y en serie con el resistor de 4 ohms. Esta otra rama, la rama 2, está formada por la conexión en serie del resistor de 2 ohms y el de la fuente, respetando el sentido de la fuente, de menos a más. Y esta última rama está formada solamente por el resistor de ¿qué? El resistor de 6 ohms. De 6 ohms, muy bien. Y como no hay una fuente que forme parte de la rama 3, entonces yo he asignado el sentido de forma totalmente arbitraria. Ahora voy a determinar los signos de los resistores. Iría de más a menos. De más a menos de acuerdo al sentido asignado. De más a menos. De más a menos. De más a menos. De más a menos. Y de más a menos. Ahora yo asigno arbitrariamente el sentido a las mallas. La malla 1 tiene este sentido. La malla 2 tiene un sentido contrario. Ahora sí voy a aplicar las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff para este nodo. En este nodo inciden la corriente del elemento 1, 2 y 3. Del elemento 1 y 2 está entrando 1, 1 y 2, de acuerdo al sentido asignado, está entrando 1 y 1 más y 2. Pero para el elemento 3 está saliendo menos y 3 igual a 0. Muy bien. Ahora, aplicando las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos lo siguiente. Para la fuente tenemos, para el malla 1 hemos determinado este sentido. De tal manera que para la fuente primero vamos por negativo, menos 10 volts. Para esta fuente, luego vamos así, más 4 por I1, más 4 por I1, el valor de este resistor por la corriente que lo atraviesa, que es la corriente elemento 1. Luego seguimos más, y aquí tenemos otro más, y aquí otro más 5 volts. No es necesario poner la unidad de medida ahorita. Bueno, no es necesario poner la unidad de medida ahorita. Volts no es necesario. Aunque sabemos que son volts, pero ahorita no es necesario. Y luego seguimos más. Y aquí tenemos menos de este resistor. Menos 2 por la I2. Menos 2 por la I2. Que es la corriente del elemento que lo atraviesa. Luego tenemos menos, más 9 por la I1. I1 siendo la corriente que lo atraviesa. Todo esto es igual a 0. Muy bien.
Y tenemos, entonces tenemos menos 10 más 4 más 4 por la I1 más 5 menos 2 por la I2 y luego tenemos más 9 por la I1 y todo esto es igual a 0. Muy bien, ahora voy a checar que todo esté bien hasta este punto. Sí, todo está bien. Ahora vamos a aplicar la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a tomar en cuenta esta malla con este sentido, de tal forma que primero paso pues de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente. Aquí aquí va así, y primero aquí pasaría por más de la fuente, 5 volts, más, y luego te pasaría, sería menos 2 por la I2, menos 2, el valor del resistor, menos el valor del resistor por la corriente que lo atraviesa, que es la corriente elemento 2. Y luego seguiría así, y luego tendría menos 6 por la I3, menos 6 por la I3, siendo que es la corriente que lo atraviesa. Todo esto igual a 0. Muy bien. Ahora sí, yo sé, que I3 es igual a ¿quién? Que I3 es igual a I1 más I2, porque he despejado I3 de la ecuación de la expresión de la primera ley de Kirchhoff. Y voy a sustituir I3 en esta posición. Y ahora sí, y al hacerlo obtendré lo siguiente. Como aquí ya no tengo espacio, voy a escribir lo que me falta en la parte de atrás. Tendría. Voy a nombrar esta ecuación menos 10 más 4 y 1. 5 más 5 menos 2. Ecuación. Muy bien. Reescribo las anteriores dos expresiones y anoto I3 del otro lado en la parte posterior de mi hoja para poder continuar de mejor forma. Ahora voy a sustituir I3, voy a reestructurar la ecuación A, de tal forma que tenemos 4 y 1 más 9 y 1 me da 13 y 1. 13 y 1. Menos 2 y 2 es igual a 5. 5 volts, porque tendríamos menos 10 más 5 es menos 5. Menos 5 del otro lado de la igualdad cambia su signo a más 5. Más 5, entonces tendría, ya quedó. Y esta es la ecuación 1. Entonces aquí tenemos 4 más 9, 13 y 1. Menos 2 y 2. Menos 2 y 2 serían 4 y 1 más 9 y 1, 13 y 1. Luego menos 2 y 2. Para posteriormente tener menos 10 más 5, menos 5, y pasa al otro lado de la igualdad como más 5. Ahora, yo voy a tomar la expresión B y voy a sustituir I3 aquí. Tendría, de tal forma que tendría 5 menos 2 y 2 menos 6 por I3. I3 es I1 más I2 igual a 0. Entonces tendría menos 6
Y ahora ya tendría menos 6 y 1, menos 6 y 1, y luego tendría menos 2 y 2 por menos 6 y 1 por y 2, entonces tendría menos 2 y 2, menos 6 y 2, lo cual me da menos 8 y 2. Y este 5 pasa al otro lado de la igualdad cambiando su signo a menos 5, y esta sería mi ecuación 2. La reviso otra vez, menos 6 y 1, menos 8 y 2, menos 5. Ahora sí, ya tengo la ecuación 1 y 2 que forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual puedo resolver por la regla de Kramer, el método de Gauss, Jordan, los dos menos recomendables, el método de sustitución o el método de suma y resta. Recuerden, al método de suma y resta también se le conoce como el método de eliminación. Entonces lo voy a resolver por método de la regla de Kramer. Ustedes lo pueden hacer por cualquiera de los métodos con los cuales más se acomodan o que más les convenga. Yo he visto que a muchos les gusta el método de eliminación, que también se conoce como suma y resta. Si quieren hacerlo por ese método, pues háganlo, no hay problema. Entonces yo tendría que I1 es igual a... Yo he procurado para ambas expresiones escribir primero a I1 y después a I2, para que así pueda aplicar la regla de Kramer de forma correcta. Y en sí cualquiera de los otros métodos. Se tiene que organizar primero I1, luego I2 y luego I3. Entonces I1 tendría, aquí tengo 13, aquí va 13. Aquí tengo menos 6, aquí va menos 6. 13, aquí va, menos 6 va acá. Entonces aquí tengo menos 2, aquí está menos 2, 13, menos 6, menos 2, luego posteriormente menos 8. Menos 8. Y ahora, como yo quiero obtener I1, la columna en la que va I1, que es la primera columna, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 5 y menos 5. Y la otra columna pasa de forma totalmente igual, tanto para el numerador como para el denominador. Entonces tendría que I1 es igual a, en el numerador, este por este, menos este por este. Y me da 13 por 8 menos 12. Tendría menos 116. Y en el numerador tendría este por este menos este por este, que es 50. Entonces I1 es igual a menos 50 entre menos 116, lo cual me da 50 entre 116, me da 0.43 amperes. 0.43 amperes. Y ahora tenemos la I2. I2, que es igual, que como yo estoy partiendo del mismo sistema de ecuaciones para definir I1 e I2, entonces utilizando la regla de Kramer tengo el mismo denominador para ambos, menos 116. Ahora lo que cambia es el numerador. En el numerador, para la columna de 1, esa queda igual tanto en la parte del numerador como en el denominador. Pero la columna a la cual pertenece I2, como queremos obtener I2, es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 5 y menos 5. Entonces tendría que I2 es igual a este por este menos este por este. 13 por 5. Con menos me da menos 65. Sería menos 65 más 30, que me da menos 35. Entonces I2 sería igual a menos 35 entre menos 116. Lo cual me da 0.3 amperes. 0.3 amperes. Muy bien. Ahora yo sé que la I3 es igual a I1 más I2. Entonces I3 sería igual a 0.43 más 0.3, que es 0.73 amperes. Por ejemplo, si yo quiero saber la caída de voltaje que circula a través del resistor de 6 ohms, entonces multiplico 6 ohms por la I3, que en este caso fue 0.73 amperes. Entonces, voltaje del de 3 volts es 6 ohms. 6 ohms por 0.73 amperes. Lo cual me da
como 4.30 y algo, ¿no? Déjenme ver. 6 por punto 73, 4.38, 4.38 volts. Si yo quisiera saber el voltaje, la diferencia de potencial que existe en el resistor de 2 ohms, entonces multiplico 2 ohms por la corriente que lo atraviesa, que es la corriente de I2. 2 ohms por la corriente I2 que me dio 0.3 amperes, lo cual me da 2 por 0.3, 0.6 volts. Y bueno, ya habríamos terminado de esta forma.